Entre las urnas, estados de excepción y pactos tras las cortinas, América Latina entra en una nueva etapa de redefinición política. La región atravesará un trienio electoral que puede reconfigurar por completo el panorama político. Y en paralelo, el regreso de Trump pone la mira de nuevo al continente, siendo América Latina una región prioritaria como frente clave para contener migración, frenar la expansión de China y cerrar alianzas estratégicas, incluso si es con amenazas de aranceles o presión diplomática. En este episodio vamos a trazar el nuevo mapa político latinoamericano, desde el endurecimiento autoritario en países como Ecuador, como El Salvador, México, hasta los dilemas de los gobiernos de las izquierdas, como en Colombia, Chile o Brasil. 3 países donde elecciones están a la vuelta de la esquina, y también pasar por la fragmentación política que vemos en el sur del continente. Hola a todos de nuevo y bienvenidos a Water Diplomacy, este podcast donde entramos en detalles sobre el interesante mundo de la política internacional. Yo tengo muchísimas ganas de volver a tocar el panorama político de América Latina y no podría estar más contento de estar acompañado por Santiago Barrail, Policy Officer en European Partnership for Democracy e invitado de nuestro episodio pasado, La Gran Fatiga Democrática. Bienvenido de vuelta, Santi, ¿cómo estás? Y desde la última conversación en marzo, ¿cómo te ha tratado la vida? ¿Qué tal? Hola Fabio, muchas gracias. Y bastante bien, y muchas gracias otra vez por invitarme para un desafío, como fue la primera vez, de tocar un tema tan complejo y tan completo, ¿verdad? Pero encantado con este desafío y un gustazo. Muchas gracias. No, sin duda, Santi. Y otra cosa por cual agradecerte es por ponernos en contacto con Lu Argüeta, en nuestra segunda invitada del episodio de hoy. Lu, seas bienvenida igualmente. ¿Cómo va todo? ¿Desde dónde nos hablas? Hola Fabio, hola Santi, pues muchísimo gusto y gracias por la invitación. Yo estoy hablándoles desde El Salvador y pues muy emocionada de hablar un poco sobre lo que estamos viendo está sucediendo en América Latina, que es mucho, bueno, estábamos hablando hace poco sobre eso, toda una reconfiguración electoral, tensión constante, y lo voy a decir así, entre eficacia autoritaria y resiliencia democrática. Entonces, un contexto que ciertamente da mucho para hablar, pero muchas gracias por la invitación. No, definitivamente, el agradecimiento es nuestro también. Y para aquellos que no conocen a Lu, ella cuenta con una década de experiencia en trabajo humanitario y fortalecimiento democrático en América Latina y el Caribe. Es secretaria ejecutiva de Juventud LAC, internacionalista y exdocente. Un currículum creo que más que perfecto para el tema que trataremos hoy. Y como ven por el episodio, el título del episodio y lo que llevamos hablando en esta introducción, vamos a hacer una guía política de las principales tendencias y estas dinámicas que están marcando ya el panorama político en nuestro continente en lo que va del año. Y aquí, Santi y Lourdes y Lu, el desafío fuerte que veo es cómo hacer que este episodio sea relevante no solo a lo largo del verano de estos meses, pero intentar que llegue hasta, si se puede, 2026, ¿no? Obviamente va a haber muchos cambios políticos, alternancias, pero aquí yo creo que lo interesante es tratar de hacer este buen review, ¿no? De dónde van las tendencias de nuestro continente. Y se más interesante, una voz mexicana, una voz del Salvador y Santi, pues claramente también el interesantísimo país del Paraguay, que no muchas veces se habla de lo relevante que es Paraguay y hoy va a ser el caso, así que contento de eso. Para organizar mejor esta conversación vamos a dividirla en 3 bloques geográficos que creo que nos van a ayudar a explorar mejor lo que está pasando. En el primero vamos a tocar México, Centroamérica y el Caribe. En el segundo bajamos un poquito más a los países del norte de Sudamérica en un bloque llamado los Andes fragmentados. Y terminaremos el episodio hablando del sur, del cono sur, siendo esto Mercosur, ¿no? Y esta lucha por el liderazgo de esta parte del continente, ¿no? Así que bueno, Lu, Santi, ¿cómo lo ven? ¿Algún comentario adicional antes de empezar con el primer bloque? Otro lindo desafío a ser ponerle la lupa a Paraguay. Me gusta mucho. Sí, definitivamente, tanto que hablar por ahí. Yo creo que es un desafío en general hablar de todo lo que está sucediendo en un episodio nada más, pero haremos lo mejor. Pues bueno, entrando en este primer bloque a hablar de México, de Centroamérica, el Caribe, es claro que vemos mucha tensión entre conceptos como la seguridad, la migración y el poder.
Yo veo aquí dos tendencias principales. Una de ellas es la presión de la nueva administración de Donald Trump en temas de migración, de comercio y seguridad, siendo esto clave en el centro del debate. Y otra tendencia interesante es la consolidación del poder. Y también vemos crecientes vacíos de gobernanza, ya sea a niveles de pequeños lugares en los estados o en un estado como tal, como pues, en el caso de Haití. Y si me permiten, Luis Santi, simplemente hablar un poco de cómo veo, entrando en la discusión sobre México, yo creo que claramente la cooperación bilateral con Estados Unidos se ha visto se ha visto marcada por muchísima presión y desconfianza desde que Trump regresa a la presidencia, reactivando muchas exigencias sobre México, desde aceptar a deportados, reinstaurar la política de Remain in Mexico, y pues obviamente ha tenido repercusiones, los cruces ilegales han disminuido, pero a costa de pues tensiones crecientes, ¿no? Luego, en temas más de seguridad, de narcotráfico, hemos estado viendo una estrategia distinta, una estrategia un poco más eh, militarizada frente al narcotráfico, ¿no? Viendo la ecuación que tenía el presidente Obrador de balazos, no balazos. Y claramente, pues estamos viendo eso, ¿no? Una estrategia más frontal que prioriza la inteligencia, coordinación, pero también estamos viendo que el narcotráfico no es un objetivo, no es un enemigo fácil de vencer. Entonces, lamentablemente, la violencia sigue escalando a niveles impresionantes. Y bueno, creo que también podemos en un poquito más tocar estas dinámicas, cómo se ven reflejadas en otros países, como en El Salvador o en el Caribe. Pero hablando de México, Santi Lu, les quisiera preguntar cómo ven las cosas. ¿Creen que estas dos tendencias sí que son certeras o una otra discrepancia? ¿Cómo lo ven? Sí, creo que me parece perfecto comenzar por México, siendo, como bien lo decís, un país en el cual estas dos tendencias, que creo que son las dos tendencias que van a marcar el episodio entero, la verdad. Uno, para mí yo lo veo más como esta crisis de seguridad versus la democracia. Tal vez no es tanto la batalla que se está rigiendo en México, pero sí creo que es un país que ha sido sinónimo mucho con la crisis de seguridad y de igual manera lo está haciendo ahora con esta crisis democrática por la cual está pasando el país. Justamente lo tocamos como un ejemplo claro de retroceso democrático en el mundo cuando hablamos de lo que en ese entonces iba a ser la futura elección de los magistrales y de los jueces que ya tuvo lugar. Creo que los resultados, Fabio, me vas a corregir, fueron inclusive muchos peores de lo que podíamos haber esperado, no solamente con los resultados de los magistrales y de los jueces ellos mismos, sino también de la tasa de votación. Con un 8% de verdad y probable, la participación ciudadana y el interés de los ciudadanos en participar en estas urnas. Y bien como lo remarcabas en la segunda tendencia, cómo nuestros países están enfrentando a Trump, cómo están lidiando con él, esta política más o menos de tratar de complacerlo o tratar de igual ser firme. Creo que Claudia Sheinbaum ha sido bastante simbólica en esto, con todo el tema de los aranceles, con las deportaciones, y se ha tenido que salir un poquito de su nido, algo que AMLO no hizo mucho. Si mal no me equivoco, AMLO prácticamente no viajó, no salió del país en sus 6 años como presidente. Y Sheinbaum ya la vimos bastante activa, inclusive en la reunión del G20 en Canadá. Así que claramente es una nueva era para ella y una nueva era para el partido de Morena. Yo creo, yo totalmente estoy de acuerdo con lo que dice Santi. Yo creo que hay México creo que es clave, bueno, en temas primeramente de crimen organizado, porque siento que históricamente ha sido un tema con el crimen organizado, con el narcotráfico específicamente, que es mucho más fuerte en países como México que en otros en Latinoamérica y cómo eso afecta, ¿no? También la relación con Estados Unidos, principalmente pues porque comparten, están uno a la par del otro, ¿no? Entonces, creo que al final, y dónde centramos a la ciudadanía a partir de todo eso, ¿no? Porque las decisiones, lo que estamos viendo un poco hoy es las decisiones que están tomando nuestros gobernantes y cómo eso está afectando a la ciudadanía, porque no siempre creo que no siempre se está tomando a consideración lo que es mejor para una ciudadanía o lo que la ciudadanía desea para mejorar, digamos, estos temas más apremiantes como lo puede ser la inseguridad. Entonces nos encontramos siempre, particularmente en América Latina, es como la pauta que nos abre a un panorama de qué tanto podemos sacrificar
para obtener lo que más nos importa, que es la seguridad. Entonces ahí entran todos estos elementos de, bueno, cuáles son las negociaciones que podemos hacer con otros países, qué son las cosas, los derechos que podemos reforzar, cuáles son los derechos que estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Entonces, y creo que México abre una puerta inicial a todo esto. Es una gran reflexión, Lu, de verdad, y estoy de acuerdo. Creo que muchos de nuestros oyentes que viven aquí en Europa, en España, a lo mejor no están tan familiarizados con ese miedo constante que vive mucha gente de América Latina sobre la violencia, ¿no? Y los riesgos que existen en el día a día, algo tan sencillo como ir a pasear o ir por la compra, ¿no? Estarte exponiendo a tiroteos, a extorsiones, a miles de cosas más que pasan en el día a día y sí, son temas que de verdad tienen una repercusión política que mueve las políticas públicas en todo el continente. Y Santi, es verdad también lo que mencionas tú sobre las elecciones al Poder Judicial. Creo que no hace falta tampoco entrar tan en detalle aquí porque lo explicamos muy, muy bien en el episodio pasado, pero sí, definitivamente es un tema del desmoronamiento democrático que se ve no solo en México, sino a nivel global. Así que refiero de verdad a los oyentes a escuchar ese episodio. Y una última cosita que metería aquí es la presión que vemos desde Estados Unidos, pero también vemos una retórica que cada vez creo que crece más sobre una intervención en México, bueno, contra los cárteles criminales en el país por los que apoyan las políticas más radicales de Trump, ¿no? El ala maga de Trump. Y creo que, como estamos viendo en el mundo, la retórica de este estilo parece loca hasta que termina pasando. Entonces, viendo el panorama en el año que se viene, esperemos que nunca llegue a eso, pero ya hemos visto cómo hay cada vez más aviones no tripulados vigilando, tomando fotos en el país. Y bueno, quiero pensar que esto nunca va a ser el caso, pero miedo me da que Estados Unidos intervenga de manera más directa en México. Y bueno, en la historia lo tenemos varios casos de esto. Lu, Santi, yo les quisiera preguntar un poco, trazando ya también la línea geográfica y bajando un poco, ¿cómo se reflejan estas tendencias en otros países? Lu, tú estás mucho más familiarizada que yo en el caso de El Salvador. ¿Tú crees que también vemos estos dilemas de seguridad, de democracia, o cómo lo ves por allá? Sí, yo creo que es interesante cómo la cosa, a ver, a medida que recorremos el mapa y nos empezamos por México y vamos bajando, todo esto es como una ola, ¿no? Lo que le cae a México también le cae a Guatemala y a El Salvador y a todos estos países y eso va bajando. Yo creo que en El Salvador hay un tema interesantísimo lo que está sucediendo aquí, y es que vemos el buquelismo, digámoslo así, como un modelo exportable, porque lo hemos estado escuchando mucho en las noticias y lo que dicen los gobiernos de otros países y lo hemos visto, digamos, hemos visto cómo se trata de implementar eso en países como, por ejemplo, Ecuador. Entonces, El Salvador se ha convertido en un tipo de laboratorio de cómo ir tratando el tema de la inseguridad. Estamos hablando que El Salvador, bueno, hace unos años, y voy a dar de referencia el año 2015, fue el año más violento en el país y en el mundo. Estamos hablando que El Salvador en ese tiempo era el país más violento fuera de un estado de guerra en todo el mundo. Estamos hablando que teníamos una tasa de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y al cerrar el 2023, ya con esta administración, pues estamos hablando que teníamos unos índices de menos de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es una gran diferencia y creo que esto es completamente innegable, la mejora en inseguridad que ha tenido El Salvador pues en estos últimos 5 o 7 años. Es muy palpable y yo creo que esto de por sí en un país que viene de un extremo a pasar a una mejora completa y total, pues eso en temas de ciudadanía también da mucho de qué hablar, porque por esta razón específicamente, el tema más apremiante que nosotros los salvadoreños teníamos hasta hace unos años, ¿verdad? Es que era la inseguridad, pues hoy se traduce a un resultado de popularidad
y de aceptación al gobierno actual que se tiene, ¿no? Y yo creo que por ese tipo de resultado y por ese tipo de éxito, también se ha convertido en un modelo exportable porque a ver, tiene resultado de mucha paz, de mucho fruto en este tema específico de la seguridad ciudadana, que hay muchos países que también sufren de la inseguridad, como lo ha sido históricamente en Latinoamérica, que quieren implementar las mismas estrategias, el mismo modelo, los mismos pasos para identificar si ellos también pueden tener los mismos resultados. Sí, ahí de verdad quería entrar en un país, el cual mencionó Lu, que es Guatemala. Guatemala justamente sufre de muchos de los mismos males que El Salvador y Honduras. Y están encarándolo de manera un poquito diferente. Bajo el gobierno de Arévalo, el presidente Arévalo, está sucediendo cosas muy interesantes. De verdad, una estrategia diferente. El gobierno mismo la llama la seguridad democrática. Y trata de verdad de enfocarse en la seguridad, pero distanciándose del modelo de Bukele, tratando de reducir la tasa de homicidio y la violencia en general, siempre y cuando respetando los derechos humanos y las instituciones. Obviamente los resultados no son exactamente igual de dramáticos y los mismos que los de Bukele. De por sí Guatemala ya venía con una tendencia positiva en cuanto a la reducción de la violencia ya hace unos años, y eso simplemente se continuó bajo la presidencia de Arévalo. Y también es un presidente que encuentra muchos desafíos. El partido Semilla, el cual comanda, es un partido nuevo y no goza ni siquiera de un tercio de asientos en el Congreso. Y él mismo ha tenido que batallar con la misma claque política que casi logró prevenir que asuma el cargo hace ya un año y medio. Pero por supuesto, otro paralelo muy interesante para Arévalo es cómo está manejándolo a Trump. Muchos no se esperaban que Arévalo, un gran aliado de Joe Biden, el antiguo presidente de Estados Unidos, logra tener una relación tan estrecha con la administración de Trump. Logró transicionar de verdad sin problemas y está tratando con las nuevas demandas de esta administración, colaborando con la deportación de migrantes y a mejorar como sus esfuerzos para patrullar las fronteras. El otro ejemplo, y muy rápidamente, que me parece súper interesante es Costa Rica. Costa Rica lo veíamos mucho de nosotros como la Suiza de Latinoamérica. Y ahora atraviesa por un momento bastante único. Tal vez realmente demuestra lo de difícil que es escapar a muchas de estas tendencias negativas por la cual pasa Centroamérica. Presidente actual Rodrigo Chávez está liderando un régimen que muchos de sus críticas lo califican de populista de derecha. Ataca a una élite burguesa, reprime los medios de prensa tradicionales y de por sí estaba atacando las mismas instituciones públicas, la legislatura y la judicial. Y ahora mismo justamente estamos con una Corte Suprema que le otorgó al Congreso de Costa Rica el derecho a retirar la inmunidad a Chávez. Así que esto es algo que está pasando ahora mismo y algo al cual de verdad le invito a tu oyente, Fabio, a mantenerle el ojo. Son dos ejemplos, Santi, que la verdad poco a poco se habla, ¿no? Costa Rica y Guatemala, pero sí, bien lo dices tú, son temas a ponerle a la lupa con un poquito más de claridad y de hecho tenemos varios oyentes que vienen de estos países y siempre nos están escribiendo, así que les quiero mandar un abrazo. Ellos saben quiénes son. Me encantaría seguir hablando de esta región en específico. Creo que para elaborar más sobre El Salvador tenemos un excelente episodio sobre lo que denominamos el autoritarismo millennial de Bukele y todas estas controversias entre búsqueda de más seguridad a un gran costo de los derechos humanos, ¿no? Pero antes de seguir trazando esa línea geográfica, me gustaría preguntarle sobre otros dos países que están ahí. Se habla mucho, los regímenes de Cuba y de Nicaragua, que también tienen ahí varias violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos civiles y políticos, y bueno, es también interesante tocarlo, ¿no? Antes de seguir con un poquito el Caribe y ya tocar los Andes. Lu, ¿tú cómo ves estos dos países? Yo creo que es importantísimo tocar esos dos países, principalmente Cuba, porque si estamos hablando de autocracias y dictaduras, pues Cuba es la dictadura. Una activista muy famosa, Rosa María Payá, se refiere a Cuba como el muro de Berlín de las Américas y creo que eso no podría ser más cierto porque estamos hablando que es, digamos, la base fundamental a todo el desarrollo autoritario y dictatorial que estamos viendo, ya sea de izquierda o de derecha, pero principalmente si estamos hablando pues de estos temas de izquierda, ideologías de izquierda, socialismo y comunismo, pues cuando se van distorsionando sucede
lo que hoy estamos viendo en Cuba, ¿no? Y que Cuba lo ha sufrido ya por casi 70 años. Em, y lamentablemente eso se ha ido replicando en Nicaragua y se ha ido replicando en Venezuela. Y más aún con la dicotomía entre lo que estamos pasando hoy geopolíticamente hablando, ¿no? Estados Unidos versus China versus Rusia. O sea, la influencia que tiene China y Rusia en Latinoamérica no parece ser, pero está ahí y las están ejerciendo a través de Cuba, a través de Nicaragua y a través de Venezuela. ¿Qué hacen estos países? Pues se dedican a reprimir, a violentarle los derechos a todos sus ciudadanos, a impedirles que puedan desarrollarse de manera plena como todos los seres humanos lo necesitamos hacer. Los cubanos y cubanas no tienen posibilidad de, digamos, tener trabajos plenos, desarrollarse, poder vivir vidas dignas, poder comer saludablemente, o sea, nada de esto, no tienen oportunidades para hablar libremente, para incluso, bueno, hubo un periodo también en Cuba que no podían ni siquiera salir del país libremente, ¿no? Entonces hay mucha represión en ese aspecto y por la necesidad de controlar, ¿no? De controlar desde un régimen, desde un gobierno de los Castro, y hoy liderado pues por su mandatario Díaz-Canel, que lo que se dedican es eso, ¿no? Y en Nicaragua pues se ha desarrollado también de otra forma, en algún punto donde destierran a quienes creen en la libertad, quienes luchan por los derechos humanos, quienes tienen alguna afiliación religiosa, particularmente pues con la Iglesia Católica, que es lo que es muy fuerte aquí, el cristianismo en Latinoamérica. Entonces se van desterrando estas personas, se van exiliando y por eso los éxodos que vemos de estos países son significativos, ¿no? Entonces te permite, y en realidad es un tema al final mucho de lógica, ¿no? Si el país, y ya que estamos hablando de la migración también, ¿por qué surgen estas olas migratorias? Pues tenemos que ver lo que está sucediendo en el país. Y la lógica es muy simple. Si la gente está saliendo de un país, ¿qué te indica eso? Si la gente está entrando en otros países, ¿qué te indica eso de esos países? ¿No? Entonces, ese es, digamos, el ojo que tenemos que echarle a lo que estamos viendo surgir en estos diferentes tipos de países con las normas, las reglas que están imponiendo los gobiernos para asegurarnos de que ciertamente lo que podamos convertirnos, ojalá algún día en toda la región, en toda Latinoamérica, que seamos una región donde aboguemos por los derechos humanos y las libertades, que tengamos las oportunidades para que todos podamos desarrollarnos plenamente sin tener que recurrir a estrategias que puedan, digamos, contrarrestar eso y, por supuesto, contrarrestar nuestras preocupaciones más apremiantes, sacrificando estas otras cosas, estos otros derechos que también son importantes para vivir vidas plenas. Claro, claro, me recuerda esa frase célebre de que la gente vota con los pies, ¿no? Y digo, el tema de la migración y por qué tanta gente migra es un tema fuertísimo. Tenemos ganas de hablar de ello en el podcast más adelante. Y también otro país de donde sale muchísimo migrante escapando este vacío de gobernanza, estado colapsado de violencia extrema, bandas armadas, es el caso de Haití. Digo, no son noticias tan novedosas. Sabemos que desde 2021, con el asesinato del presidente y la salida de los últimos funcionarios electos hace un par de años, en Haití, pues las autoridades legítimas y funcionales están cada vez más paralizadas. Vemos estas bandas armadas dominar gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas de la isla, y bueno, una violencia que deja miles de muertos y desplazados. Creo que falta claramente una estrategia de seguridad a largo plazo y la fragilidad institucional y la desconfianza en el sistema judicial hace que Haití siga siendo un rehén de esta violencia criminal y del desgobierno, ¿no? Que tanto hablamos. Pero, Luz, Santi, yo creo que es momento de pasar a nuestro siguiente bloque, porque ya estamos tocando estos temas de la creciente militarización, de la seguridad, la normalización de estos estados de excepción, que creo que reflejan muy claras las tensiones y los desafíos que vemos en esta parte de América Latina.
y con un interesante ángulo que son varias elecciones que vemos y estos modelos de los que estamos hablando, el modelo Bukele, el modelo Milei, empezando a resonar en las propuestas políticas. Así que entremos al segundo bloque y toquemos el tema. Los Andes atraviesan una etapa muy convulsa donde el auge del crimen organizado, la polarización política y el desgaste institucional están redefiniendo los liderazgos y las reglas del juego. La promesa democrática que marcó varios países andinos en las últimas décadas hoy en día se ve muy asediada por una doble amenaza, la que llevamos hablando todo este episodio, que es la violencia y el desencanto ciudadano. En la región de los Andes, que les digo, solía ser un símbolo verdadero de esta transición democrática, ahora vemos un péndulo que oscila entre autoritarismo pragmático y una parálisis democrática, con la sociedad cada vez más frustrada y con liderazgos que prometen orden a cualquier precio. Aquí, Santi Lu, yo identifico unas tendencias clave como aumento de la violencia política, la política de la mano dura y la militarización como una respuesta dominante, una fragmentación y polarización política extrema, y ese desencanto social y búsqueda de este tipo de autoritarismos. Santi, tú que sigues mucho el tema democrático, ¿cómo ves esta región con estos temas que estamos comentando? Para añadirle una nueva tendencia a lo que estamos observando en nuestro continente un poquito transversal, es esta nueva pelea entre la nueva izquierda y la nueva derecha. Y de verdad creo que no hay mejores países con los cuales comenzar a hablar de esto que Ecuador y Colombia. Ecuador viene de una elección presidencial en la cual la izquierda correísta trató de volver al poder a través de Luisa González. Fue un rematch de lo que fue la elección de 2023. Al final el mandatario Noboa volvió a salir victorioso. Noboa es conocido por ser la versión Bukele de Sudamérica, con una estrategia muy dura y tratando de manejar un poquito las pandillas que han estado acechando el país en los últimos años. También obviamente un presidente muy joven, un presidente bastante bien hablado, que ha logrado de verdad alcanzar un nivel de popularidad, obviamente para nada similar al de Bukele, pero igual bastante significativo. En cuanto a Colombia, Colombia está interesantísimo ahora de cara sus elecciones presidenciales de mayo de 2026. Creo que le tendrás que dedicar un episodio entero a Colombia, comenzando solamente por lo que está pasando Petro en los últimos meses, realmente el fin de lo que es la estrategia de la paz total. Creo que a esta altura ya la gran promesa de Petro de su elección va a quedar incumplida, y los últimos meses de la presidencia de Petro se han caracterizado por mucho drama político, hasta el punto que muchos amigos colombianos ya lo caracterizan de una novela, y en verdad ya creo que podemos tener asegurada el retorno de la derecha al poder en Colombia. Y acá destacar sobre todo el perfil de Vicky Dávila, una periodista que ha emergido como la principal candidata de la derecha, inclusive esperando ya prácticamente el respaldo del expresidente Uribe, que sigue teniendo mucha influencia en el partido, en la banda de derecha. Por ahora, Dávila se presenta como independiente, y de verdad, como lo quiero presentar a Dávila, es como una mezcla entre Milei y J.D. Vance. Digo Milei porque obviamente es una fiel seguidora explícitamente de los principios libertarios de Milei, pero del punto de vista de Vance, realmente creo que ejemplifica este nuevo perfil del líder de derecha, de una persona que viene de la pobreza, viene de un ámbito bastante difícil, con una familia abusiva, pero que ella logró salir para adelante, mostrándose a ella misma como el ejemplo de cómo se tiene que salir para adelante, sin ayuda del Estado, con un poquito de guerra, con un poquito de batalla, y con un Estado bastante chico, y con políticas económicas, obviamente, como bien lo decía, libertario. Mucho va a pasar de acá a mayo de 2026, pero de verdad creo que si puedo apostar a algo, y de verdad no apuesto mucho, es que la izquierda y el experimento de el primer gobierno de izquierda en Colombia va a llegar a su fin. Yo creo que hay una delgada línea, Fabio, entre combatir el crimen y desmontar el Estado de Derecho. Y creo que entre Novoa y Petro, los dos ofrecen caras muy distintas de una institucionalidad que en sus países ya está bien tensionada. Digamos, en el caso de Novoa lo que vemos es una mano dura, y en el caso de Petro es que se mantiene atrapado entre
muchas reformas y la violencia que estamos viendo, ¿no? Ecuador hoy tiene posiblemente la tasa más alta en toda Sudamérica, aproximadamente 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en apenas 5 años en Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros a estar básicamente al borde del colapso criminal. Y la respuesta de Novoa ha sido militarización, estas reformas legales extremas, redefinir las bandas como grupos terroristas, pero lamentablemente la evidencia ahí muestra que no hay una reducción sostenida del crimen y que cuando estamos hablando de inseguridad, tanto digamos en Guatemala como El Salvador, lo importante es que sí efectivamente estamos viendo reducción de índices, reducciones de tasas de inseguridad, lo importante es analizar qué tan sostenidas son, qué tan largo plazo se van a mantener estas cifras, que yo creo que es lo indicativo para decir, sí, esta estrategia ha funcionado. Em, y Colombia, que atraviesa pues ahorita una de las etapas más críticas desde la firma de los acuerdos de paz. El atentado que se dio el mes pasado, ¿no? En junio, del senador Miguel Uribe, como vemos que existe una disidencia de las FARC. Todo esto ha marcado un repunte en la violencia política, ¿verdad? Pedro apostó por una paz total, pero los acuerdos se han ido debilitando y el Congreso le sigue a él bloqueando muchas de sus reformas que son claves para él. Entonces, y lo que ha dado pues a Petro a proponer eventualmente una asamblea constituyente el próximo año, y eso pues lo que genera es mucha más desestabilización, ¿no? Para el país y pues en la región probablemente también, ¿no? Entonces, son dos casos muy, muy interesantes de cómo manejar la violencia. No, sin duda, sin duda. Creo que tanto Santi como tú dan casos buenísimos para seguir estando atentos al año que se viene con este énfasis en las elecciones. Y Santi, el perfil de Vicky Dávila se me hace muy interesante, entonces tenemos que estar ahí con eso, con la lupa puesta ahí también. Tenemos que mencionar Venezuela. Yo creo que no va a haber mucho cambio en lo que se viene, porque bueno, con las elecciones que acaban de pasar completamente mañadas, vemos a Nicolás a Maduro actuando con esta autocracia consolidada. Obviamente habrá cambios aquí, cambios allá, pero creo que completamente con la mano bien agarrada en el poder. Y dudo mucho que por más presión que haya a nivel internacional, las cosas cambien demasiado. Entonces, yo siento que el caso venezolano se mantendrá más o menos similar, por lo menos este año que se viene. Y, y Santi Lu, a lo mejor corrígenme si creen lo contrario. Yo solo quiero hacer un hincapié. Hoy que estamos grabando esto es 28 de julio. Hace un año exactamente fueron las elecciones en Venezuela, que resultaron en, pues, claramente un fraude por Nicolás Maduro. Y la situación en Venezuela desde estas elecciones, en realidad, muy lamentablemente, ha ido de mal en peor. Hoy estamos hablando que no solo siguen estas violaciones a los derechos humanos, que se utiliza el mecanismo que te ofrece la democracia, que es una elección, para atacar a la misma democracia, que pues Venezuela ya tiene mucho tiempo de no serlo, ¿verdad? Y que hoy pues estamos hablando que la forma en que está actuando el Estado, que hoy ya todo está consolidado bajo las manos de Nicolás Maduro, que hoy se sigue utilizando el aparato estatal para arremeter en contra de los derechos más básicos y fundamentales de los venezolanos. Entonces hoy estamos viendo, digamos, índices de más de 1.000, casi, la última cifra que yo conozco eran 1.195 prisioneros políticos en Venezuela, muchos de ellos jovencitos, ¿verdad? Simple y sencillamente por abogar y luchar por la paz, por la libertad en su país, ¿no? Entonces creo que eso era importante mencionarlo hoy que se cumple un aniversario de estas elecciones. Sí, con Venezuela un puntito muy rápido que me parece interesante trabajando desde mi organización con muchos activistas venezolanos, es cómo se le comienza a afectar también a Venezuela
lo difícil que es abordarlo en la escena internacional. Muy similar a como le pasa a Cuba, a los activistas cubanos que vienen a Europa o a Estados Unidos, les dificulta encontrar aliados con buena fe. Generalmente los aliados siempre tienen algún interés detrás que se alinea con sus ideologías. Y está pasando lo mismo con Venezuela, ¿no? De un lado, los actores, y hablando mucho del punto de vista de Bruselas, del Parlamento Europeo, los líderes, los diputados de izquierda, generalmente tienden a culpar a Estados Unidos o a culpar un poquito al embargo, a culpar a circunstancias externas en el caso de Cuba. Y muchos diputados, eurodiputados de derecha, buscan a usar a Cuba como un ejemplo de lo que pasa cuando el socialismo se desborda. Pero entrando un poquito en otros países, transicionando un poquito a Chile, que me parece un caso de verdad tener en el foco en la segunda mitad de este año. Tienen elecciones en noviembre y es otro ejemplo como el de Petro, de cómo la izquierda podría llegar a su fin. Creo que al final del episodio lo hablaremos, pero creo que podemos considerar el fin de esta nueva ola rosa de la izquierda. Por ahora, la verdad, creo que queda claro que la derecha volverá. Solamente habrá que hacer las matemáticas exactamente, porque fue algo similar que sucedió en las elecciones pasadas, porque obviamente es un sistema de 2 rondas. Entonces en la primera ronda habrá ver quién queda como primero y segunda. En este caso, la verdad, Janet Yara es la candidata por ahora del Partido Comunista, que ganó las primarias batiendo a la izquierda moderada Carolina Toja, que buscaba devolver a Chile a la era de Michelle Bachelet, pero de verdad fue derrotada contundentemente. Y ahí, la verdad, Fabio, me pregunto si ya estamos entrando en una era, poniendo el foco en varios países como Colombia, Chile y después lo haremos con Brasil, en el que ya estamos en elecciones de dos extremos. Ya no tendremos más un centro competitivo en las elecciones principales en nuestro continente. Es más, se están repitiendo las batallas. En Colombia seguramente se repetirá la extrema izquierda contra la extrema derecha. Será lo mismo en Chile si gana José Antonio Cast el voto de la derecha. Entonces sí, estaremos ya ante el fin del centro político en Latinoamérica. Sí, es una muy interesante pregunta, Santi. Y también hay que mencionar que Bolivia y Perú también se enfrentan a graves crisis de problemas económicos, de seguridad, también marcados por auge en el crimen organizado, homicidios y bandas extorsionando. Entonces, igual yo creo que aquí las propuestas que los candidatos pongan, pues signifique que aquellos que puedan capitalizar mejor este hartazgo social y desconfianza y con ese énfasis en encarnar esa promesa de mano dura, pues terminen ganando, ¿no? Y como bien lo dices tú, esto es un tema que lleva perfectamente a los extremos políticos. Y pues lamentablemente sí creo que ya no es la excepción, sino es la regla en cada elección que vemos a lo largo del mundo, no solo en América Latina. Y sí, el caso de Chile es uno perfecto. Hablaste de este candidato de izquierda, también el candidato de la derecha, José Antonio Cast, extrema derecha, que también promete medidas al estilo Bukele, ¿no? Como levantar un muro fronterizo, militarizar la seguridad. Entonces, creo que esta retórica de verdad está empezando a penetrar en todo el continente. Y Luz, Santi, si les parece bien, podemos pasar al tercer y último bloque de hoy, hablar del Cono Sur, de Mercosur y la puja por el liderazgo de este bloque, ¿no? Entre Lula por un lado, con un proyecto y una visión, y representando una visión completamente distinta, pues la de Milei en Argentina. El Cono Sur está viviendo un momento de grandes transformaciones políticas, económicas y geoestratégicas, mientras los países del bloque intentan afinar su integración y proyectarse hacia el mundo, pues vemos diferentes tensiones y diferentes tipos de liderazgo que definen las agendas tanto nacionales como las regionales. Y aquí es donde Brasil y Argentina, las dos principales economías del bloque, personifican perfectamente estas tensiones y reflejan las contradicciones de nuestra región, de nuestro continente. Y aquí las dos tendencias que diría Santilú es la de la polarización política y la influencia global, ¿no? Con estos diferentes modelos. Y en el otro lado, un pragmatismo económico, ¿no? Y una apertura comercial, que a lo mejor el estilo de Lula de balancear las agendas puede que también le venga bien al continente. Entonces, con este contexto, Santi, pues mira, te paso a ti la palabra primero, que vienes del importantísimo país de Paraguay, que también tenemos que hablar en este último bloque, así que ilústranos. Sí, por supuesto, cómo no. Siempre
Analizando al Mercosur, juzgo que pasa lo mismo, que nos encontramos en dos gigantes, Brasil y Argentina, que no logran alinearse políticamente en sus calendarios. Es algo bastante irónico que siempre que uno tiene un líder de izquierda, el otro tiene un líder de derecha. Y eso es lo que más frena la integración regional en nuestro continente, que muchos dirían por naturaleza el Mercosur debería ir en una dirección similar hacia la de la Unión Europea. Hubieron muchas ideas en el último año de Alberto Fernández, logró acordar con Lula, que con el cual coincidieron creo que ni siquiera un año, para hacer una moneda común. Obviamente esos planes se tiraron completamente por la ventana cuando entró Javier Milei a la presidencia, a la Casa Rosa en Buenos Aires. Brasil entonces tendrá elecciones el año que viene, en noviembre. Interesantísimo, hace poco estuve hablando con activistas brasileros que me comentan cómo creen que el mundo lo dejó de lado cuando perdió Bolsonaro, creyendo que la democracia en Brasil estaba salvada y que ya no había que preocuparse. Y ellos están preocupadísimos en Brasil, ven como una puja muy fuerte. Ahora, irónicamente, con el efecto Trump, ¿no? En las elecciones, es posible que Lula esté beneficiándose un poco de un repunte ahora con las amenazas de los aranceles que supuestamente están ligadas a la liberación de Bolsonaro, en la defensa de Bolsonaro. Si querés que toque un poquito a Paraguay y por supuesto a Uruguay, que siempre fuimos los dos países chiquititos que se quedan un poquito en el medio de estas batallas, dos países que nunca de verdad pasaron a los extremos ni de izquierda ni de derecha, países que a sus propias maneras fueron muy estables. Yo siempre digo que en Paraguay las cosas nunca mejoran, pero tampoco nunca empeoran. Se queda en una estabilidad un poquito constante, que dentro de todo está siendo una virtud, ¿no? En un continente tan impredecible, Paraguay de verdad siendo una fuente de predictibilidad que trae consigo sus beneficios económicos, y Paraguay ha sido un país que ha logrado manipular bastante bien sus alianzas con Estados Unidos y con la Unión Europea en momentos difíciles. Estados Unidos acusó al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, de corrupción severa. Sin embargo, la administración que sigue estando alineada con este expresidente Cartes continúa a complacer a la administración de Trump. Sí, los observadores de la geopolítica se darán cuenta que Paraguay es uno de los pocos países que vota con Estados Unidos y Israel en las resoluciones de la ONU. No absteniéndose, sino votando con ellos. Entonces, de verdad, creo que vamos en círculos en la Mercosur. No sé, Fabio, si quieres tocar un poquito de lo que es el acuerdo comercial de la Mercosur y la UE, que otra vez está trancado. Como digo, muchas de estas cosas van en círculos. No, sin duda, digo, Santi, aquí creo que tocas temas muy, muy interesantes. Ahora también le paso la palabra a Lu para hablar un poco a lo mejor de la otra parte de la ecuación, que es el modelo Milei, porque ya hablamos mucho del modelo Bukele, pero el modelo Milei también, ¿qué tiene que hablar aquí? Pero simplemente para contestar un par de cositas, Santi, creo que es re importante hablar de cada país del continente. Pocas veces hablamos de Uruguay y Paraguay en el panorama regional, pero reflejan dinámicas bien interesantes. Y ese detalle que me acabas de decir de cómo vota Paraguay en la Asamblea General, yo no me lo sabía, así que wow. Es muy interesante explorarlo y con más ganas de tomarnos una birra aquí en Bruselas y tocar el tema. Pero simplemente para responder la otra pregunta, el avance del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tras 2 décadas de estar en negociaciones, pues simboliza esta apuesta estratégica para integrarse al orden internacional comercial, ¿no? Y tratar de contrarrestar esta creciente influencia de China en el continente, pero pues claramente tiene muchísimas pautas, tiene muchísimos desafíos a afrontar y a pesar de entusiasmo económico, pues contrasta con divisiones políticas que se vemos en la Unión Europea, ¿no? Y creo que este es un tema que también hemos tocado en el podcast en varios episodios, pero al final creo que es algo que por algo lleva 20 años en negociación y probablemente se vean muchos años antes de que creo que esto se implemente bien, bien. Pero me gustaría pasarle la palabra a Lu y preguntarle ya cómo ve el interesantísimo caso de Javier Milei, que se ha convertido en este fenómeno singular económico y de liderazgo en América Latina. ¿Cómo lo ves, Lu? Claro. Bueno, como tú bien decís, Fabio, el éxito es económico, pero no solo es económico. Yo también veo el caso Milei como algo muy simbólico. Logró construir un relato completamente disruptivo que canaliza el hartazgo de todos los argentinos y representa una nueva narrativa de derecha que ya estamos viendo que también se está replicando en otros países, incluso sin, digamos, tener el apoyo detrás de los partidos tradicionales.
Milei ha logrado una estabilización económica, diría yo, en tiempo récord, una inflación que cuando él entró estaba por arriba del 200% y hoy está menos del 50%, ¿no? Interanual en este año 2025. Y el déficit fiscal, pues que fue eliminado en el primer semestre. Sin embargo, el costo social ha sido alto. Existe un aumento en el desempleo. Ha habido una caída del salario, ¿verdad? Y hay propuestas que han sido reprimidas con dureza. Y estamos viendo también pautas en cómo Milei ha estado reaccionando a estas críticas, a estas acciones de parte de la ciudadanía que nos dan a entender, pues, que también no es por ahí la cosa, ¿no? Porque son acciones que lo que buscan es silenciar, controlar, reprimir, ¿no? Entonces, creo que en ese caso, aunque ciertamente se ha convertido, como tú bien decís, en este fenómeno singular y cada vez que vemos un fenómeno, atrae muchísima atención y creo que hay formas nuevas en cómo van haciendo ciertas cosas que no necesariamente significa que sea bueno, pero tampoco necesariamente significa que sea malo. O sea, ahí nuevamente regresamos a esta idea de que se convierte en un laboratorio, ¿no? Entonces, pero hay que siempre ir fijándonos en lo que funciona, en lo que no. Yo lo otro que veo que sucede en Argentina es, y la narrativa que utiliza Milei, el uso de la palabra la casta, ¿no? O sea, refiriéndose a oportunidades para poder reforzar la polarización que estamos viendo, ¿no? Porque al final cuando hablamos de polarización significa de que lo que estamos viendo son fenómenos populistas también. Y yo creo que con Milei, pues eso no es, o sea, es lo que es, ¿no? Él es una figura muy altamente populista y utiliza eso para poder desarrollar su forma de gobernanza que atrae muchísima atención también. Entonces, de esa forma ha consolidado muchísima popularidad, posicionándolo como referente de esta nueva derecha, mientras que hay de países vecinos que apuestan por enfoques mucho más institucionales y conciliadores, como ante los retos sociales que vemos que suceden en nuestros países, ¿no? Sí, muchas veces hablamos con amigos si el modelo Bukele es tan replicable, qué tan replicable es el modelo Milei. Eh, Y cla- creo que yo muchas veces decía que no era eh, tan fácil implementar en otros países porque Argentina pasaba por cosas muy únicas, pero claramente creo que está emergiendo lo que yo llamaría ya el paquete Milei, un paquete de reformas, de reducir dramáticamente el tamaño del Estado, de cortar muchos programas de seguridad social, obviamente cortar los impuestos con el fin de reinvigorar el sector privado y el espíritu empresarial, por así decir, de los países latinoamericanos. Hasta el punto que creo que va a afectar a la Casa Blanca. Creo que el Very Big Beautiful Bill de Donald Trump, si toma los detalles de esa ley, es prácticamente la doctrina de Milei. Y es algo que Trump no lo está implementando en el Trump 1.0, hasta el punto que yo creo que este tipo de políticas la estaremos viendo en Europa. No me sorprendería que este tipo de paquetes de Milei lo estemos observando en otros países. Hasta ahí creo que llega la influencia de lo que ha logrado Milei, como bien decía Lu, para bien o para mal, estabilizar la macroeconomía de su país a ese costo social tan alto. Y las repercusiones creo que las veremos tan a mediado plazo que creo que te va a merecer un episodio, Fabio, muchísimo más largo. No, sin duda, y aquí hacer énfasis a un episodio que grabamos con un increíble analista argentino, Mateo Peretti. Le mandamos un fuerte abrazo al Matu en ese episodio donde hablamos de la motosierra y el proteccionismo. También lo pondremos aquí en en la descripción del podcast, porque ahí hablamos mucho de estos modelos que bien dicen los dos, ¿no? Encarnan este giro hacia la política de choque, desregularización y un alineamiento con Estados Unidos e Israel, ¿no? Que desafía pues esta mentalidad tradicional del sur global, y creo que son temas que sí vemos reflejados ahora en el continente latinoamericano, pero cada vez más lo vemos en el resto del mundo. Santi, Lu, creo que hemos hablado bastante ya de las políticas, de las tendencias,
de la dirección del continente. Obviamente nos encantaría hacerlo con más detalle porque tenemos demasiado de qué elaborar en cada uno de estos países y puntos, pero creo que nos queda bien esta guía, ¿no? Como para por lo menos tener una guía general de cómo va nuestro continente. Y para terminar la conversación de hoy, pues me gustaría preguntarles un poco de sus reflexiones finales, cómo podamos resumir un poco lo que hablamos hoy. Un par de puntos que estuve anotando eran cuestiones como si empezamos a ver que se consolida un giro a la derecha, si es nada más un péndulo o si en verdad estamos viendo ya el fin de la pasada ola rosa, ¿no? En el continente. Y también pues tocar el tema sobre cómo vemos el enfoque americano claramente está en nuestro continente. ¿Será que nos quedaremos atrapados en tensiones o habrá maneras de pues aprovechar este énfasis para pues tratar de avanzar la agenda internacional, ¿no? Y las agendas de nuestros países en el panorama global? Lu, empezando contigo, ¿cómo concluirías esta gran conversación que tuvimos hoy? Pues yo creo que justamente lo que has mencionado, Javi, y Santi también lo mencionó un poco al principio, que la región no está simplemente virando hacia la derecha. Yo creo que está respondiendo a una crisis mucho más profunda de confianza democrática. Em, Creo que es completamente normal que en nuestro mapa veamos que sí cambie de color, ¿no? Que estemos una vez posicionados a la izquierda, como hoy nos estamos moviendo mucho más para la derecha. Años después vamos a regresar otra vez a la izquierda y así sucesivamente. Esos cambios siempre van a suceder, siempre son, digamos, van con el flujo de cómo históricamente, ideológicamente ha ido cambiando. Cuando se habla de política, así es como funciona, ¿no? Lo que a mí me preocupa, creo yo, es qué tan extremos nos estamos convirtiendo. Porque si vemos una propuesta de izquierda extrema, la otra cara de la moneda es contrarrestar esto con una propuesta de derecha extrema. Y las cosas se van agudizando muchísimo más y eso es lo preocupante, ¿no? Y estamos viviendo en ese círculo vicioso, ciclo vicioso, de que cada vez nos estamos haciendo mucho más radicales. Las propuestas, las normativas, las reformas están siendo más radicales, más agudas, ¿verdad? En lo que se propone hacer, y lo que resulta de eso, pues, es una falta de los principios que en realidad nos importan, que son basados en los principios de la democracia y los derechos humanos. Entonces, cuando estamos hablando dentro de la región de quién gobierna bien, quién es un buen gobernante, quién es un gobernante eficiente, pues yo creo que son las personas, los líderes que logran responder y dar soluciones eficaces y prácticas a los temas que más nos preocupan sin tener que sacrificar o conciliar los otros derechos que también necesitamos para poder desarrollarnos y para poder estar bien, para vivir con paz, para vivir seguro, para tener trabajo, aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que también el reto está en cómo hacer estas reformas y cómo dar soluciones a estos problemas y que funcionen efectivamente sin tener que debilitar las instituciones. Y eso implica, pues yo creo que escuchar más, hacer más, proponer, porque somos una sociedad que está muy, muy acostumbrada a ser reactiva y no proactiva. Entonces, estamos acostumbrados a que nos gusta criticar, pero no proponemos y definitivamente no hacemos. Es parte de un todo, es parte de un todo, porque ciertamente no solo tenemos que esperar a ver qué es lo que hacen los gobernantes y que ellos nos den la respuesta. Yo creo que vivimos en un mundo y lo veo con lo que está sucediendo también con los conflictos, que vemos que hay conflictos terribles y vemos que lo que está sucediendo es terrible y no hay forma de hacer nada. Entonces yo creo que hay que retomar ese poder. Nuevamente, hay que devolvérselo a la ciudadanía y cuando hablo de devolvérselo a la ciudadanía tiene que agarrárselo nuevamente, ¿no? Porque nadie se lo va a regalar, ¿no? Entonces, creo que más bien es eso y que tengamos cuidado de lo que escogemos
¿verdad? Y como tú bien iniciaste este episodio, pues con el tema de electoral, vea que estamos pasando por 3 años, 24, 25, 27 de elecciones significativas en Latinoamérica, en este hemisferio, pues es importante también que nos demos cuenta qué es lo que estamos eligiendo y que elijamos desde una conciencia, no de resentimiento o de frustración, de desconfianza, sino que elijamos críticamente para la opción que verdaderamente creemos que no solo hoy, sino que a largo plazo también puede hacer algo bueno para nuestros países. Casi no quiero añadir nada de lo completo que fue el análisis de Lu, pero solamente de verdad recalcar cómo funciona nuestro continente y cómo funciona con olas, ¿no? Con olas de izquierda, olas de derecha. Y como bien lo resalta Lu, el riesgo es que estas olas, como en esta metáfora, cada vez son más fuertes, ¿no? Una ola de izquierda cada vez va un poquito más fuerte, cada ola de derecha va a ir un poquito más fuerte, porque cada ola va a ser un poquito más extrema. Y ahí de verdad, ¿cuáles son las consecuencias de eso, no? O sea, hablamos de un discurso político que se deteriora, unas elecciones que son cada vez más polarizadas, una mitad de la población que se queda cada vez más descontenta, y también en lo más básico que es el hacer política, se vuelve más difícil porque no tenés continuidad si cada 4 o 5 años estás cambiando drásticamente de rumbo. Que, hablando mal y pronto, creo que es algo que le pasó mucho a Argentina en los últimos 15 años, que es algo que de verdad no logró obtener una continuidad de gobierno ni de política económica y social. Creo que es algo que le afectó mucho al país. Yo creo que siempre seré optimista con Latinoamérica. Creo que tenemos una población joven, una población emprendedora, una población guerrera, resiliente, que pasó por mucho, y tenemos un continente bastante unido a pesar de todo. Nos unen muchas cosas, muchos de los males que nos afectan son contagiosos, pero también son las cosas buenas. O sea, solamente hablando del estallido social, que a pesar de no haber tenido mucho éxito, fue bastante lindo ver a mucha gente joven y mucha gente, muchos ciudadanos salir a la calle contra su gobierno en esa segunda mitad de 2019, que estoy seguro que algo así volverá y ojalá que vuelva con mucho más éxito. Ahora, para pasarte un poquito la palabra a vos, Fabio, para devolverte para terminar, es dónde queda el continente en este panorama geopolítico, ¿no? Creo que ahí también me considero optimista con este nuevo enfoque de la administración de Trump. Creo que es una oportunidad para nosotros, no solamente de manejarlo de manera diferente, pero también de sacarle provecho. Creo que nuestro continente tiene un atractivo muy fuerte para inversores, y creo que podemos posicionarnos en el medio entre China, Estados Unidos e inclusive Europa, para un mejor futuro, un poquito casi de selección natural, pero no sé, ¿vos qué me contás? Sí, no, no, Santi, es un baile muy complicado, ¿no? Bailar entre gigantes y evitar no ser pisado entre ellos, ¿no? Especialmente cuando los gigantes están tan contrapuestos uno con los otros. O sea, estoy de acuerdo contigo, hay demasiadas oportunidades de inversión, de movimiento humano, de capital. O sea, el continente es rico, ¿no? También demográficamente, mucha gente joven, pero pues sí, siempre nos enfrentamos a obstáculos, ¿no? Lo que llevamos hablando todo el episodio. Erosión democrática, crimen, corrupción, complican un poco esa proyección internacional, pero estoy de acuerdo contigo. Nuestra generación tenemos que hacer una América Latina más presente a nivel global, y digo, oportunidades las hay, simplemente hay que identificarlas y trabajar para ello, ¿no? Y claro que haya más conexión, más cooperación entre los distintos países del continente, que luego siento que nos pisamos los unos a los otros en vez de proyectarnos en conjunto, ¿no? Y cuando hay rivales en la cuestión que tratan de pisar todo el continente, pues es más que nunca importante unir fuerzas, ¿no? Pero bueno, esto creo que nos da para otra hora de conversación, y estoy seguro que en unos meses, Santi, aquí estaremos tocando el tema. Pero les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por su análisis. Creo que de verdad este es un episodio complicado porque tocamos muchísimo, pero lo hemos hecho de una muy buena manera en menos de una hora. Y obviamente nos han faltado muchísimas cosas, y estoy seguro que nuestros oyentes tendrán perspectivas muy distintas de todo esto, así que bienvenidos a escribírnoslo en los comentarios, en nuestro chat de WhatsApp, en redes sociales, cómo ven las cosas, cómo están las cosas en tu país, ya sea Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, México. Encantados de escucharlos y de llevar la conversación ahí. Así que Santi, Lu, yo les deseo una muy buena tarde, que se cuiden mucho, y bueno, pues me voy con muy buena espina. Un gran episodio.
No, muchas gracias, Fabio, y un gusto compartir otra vez el espacio con Luz, a quien espero ver pronto. Sí, completamente. Pues yo reitero también agradecimientos, Fabio, Santi, un gran placer. Un abrazo a todo el mundo, cuídense mucho y ya saben dónde encontrarnos. Un abrazo.